Confesiones de San Agustín, libro 12, capítulo 16. Interlocutores virtuales. Pues con estos quiero hablar ahora en tu presencia, Dios mío, los cuales conceden ser verdaderas todas estas cosas que no cesa de decir interiormente en el alma tu verdad, porque los que las niegan, larguen cuanto quieran, y atruénense a sí mismos, que yo me esforzaré por persuadirles, que se calmen y ofrezcan paso hacia sí a tu palabra. Pero si no quisieren ni me rechazaren, te suplico, Dios mío, que no calles tú para mí. Háblame tú verazmente en mi interior, porque solo tú eres el que así habla, y concédeme que les deje fuera soplando en el polvo y levantando tierra contra sus ojos, en tanto que yo entro en mi estancia secreta y te canto un cántico de enamorado, gimiendo con gemidos inenarrables en mi peregrinación, acordándome de Jerusalén, alargando hacia ella que está arriba mi corazón, de Jerusalén, la patria mía, de Jerusalén mi madre, y de ti, su rey sobre ella, su iluminador, su padre, su tutor, su marido, sus castas y grandes delicias, su sólida alegría y todos los bienes inefables, a un tiempo todos, porque tú eres el único, el sumo y verdadero bien, que no me aparte más de ti, hasta que recogiéndome cuanto soy de esta dispersión y deformidad, me conformes y confirmes eternamente, oh Dios mío, misericordia mía, en su paz de madre carísima, donde están las primicias del Espíritu y de donde me viene la certeza de estas cosas. Pero con aquellos que no dicen que sean falsas todas las cosas que hemos dicho ser verdaderas, y que honran y colocan, como nosotros, en la cumbre de la autoridad que ha de seguirse aquella tu santa escritura, promulgada por el santo Moisés, y que sin embargo en algo nos contradicen, así es como les hablo. Tú, oh Dios nuestro, serás juez entre mis confesiones y sus contradicciones. Capítulo 17. Diversas significaciones geniásicas del cielo y la tierra. Porque dice, aunque sean verdaderas estas cosas, no fijaba sin embargo Moisés la mirada en estas dos cosas, cuando por revelación del Espíritu decía, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, ni con el nombre de cielo significó aquella espiritual o intelectual criatura que contempla sin cesar la faz de Dios, ni con el nombre de tierra la materia informe. ¿Qué significó pues? Lo que nosotros decimos, responden, eso es lo que aquel varón sintió y lo que en aquellas palabras se expresó. ¿Y qué es ello? Con el nombre de cielo y tierra, dicen, quiso primero significar todo este mundo visible universal compendiosamente, para ir después exponiendo por el orden de los días, como articuladamente todas y cada una de las cosas que plugó al Espíritu Santo enunciar de este modo, porque tales hombres eran los que constituían aquel pueblo rudo y carnal a quien hablaba, que no juzgó oportuno encomendarles otras obras de Dios que las solas sigles. Convienen pues en que no es incongruente afirmar que por tierra invisible e incompuesta y abismo tenebroso se ha de entender la materia informe, de donde a continuación se dice haber sido hechas en aquellos días y dispuestas todas estas cosas visibles, conocidas de todos. ¿Y qué si otro dijere que esta misma informidad y confusión de la materia es insinuada primeramente con el nombre de cielo y tierra, por haber sido formado y perfeccionado de ella este mundo visible, con todas las naturalezas que en él aparecen clarísimamente y que frecuentemente suele ser denominado cielo y tierra? ¿Y qué si otro dijere que la naturaleza invisible no es llamada no impropiamente cielo y tierra, y por tanto que toda la creación que Dios hizo en la sabiduría, esto es, en el principio, está de este modo comprendida en estas dos palabras, pero que por no ser de la misma sustancia de Dios, sino hechas todas de la nada, porque no son solo lo que Dios,
les es propia a todas ellas cierta mutabilidad, ya sean permanentes como la casa eterna de Dios, ya mudables como el alma y el cuerpo del hombre, y que esta materia común a todas las cosas visibles e invisibles, materia todavía informe, mas ciertamente susceptible de forma, de donde había de salir el cielo y la tierra, es decir, la creación visible e invisible, una y otra ya formada. Designada con estos nombres, es llamada tierra invisible, caótica y tinieblas, sobre el abismo con esta distinción, que por tierra invisible y caótica se entienda la materia corporal antes de toda cualidad de forma, y por tinieblas sobre el abismo, la materia espiritual antes de la colisión de su, digamos, inmoderada fluidez y de la iluminación de la sabiduría. Todavía cabe una nueva interpretación, si a algún otro le place, y es que cuando leemos en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, no quiso significar por los nombres de cielo y tierra aquellas naturalezas ya perfectas y formadas, visibles e invisibles, sino la todavía informe intuación de las cosas, la materia formable y creable, llamada con tales nombres por estar ya en ella confusas, aunque no diferenciadas por cualidades y formas. Estas cosas que ahora distribuidas por sus órdenes se llaman cielo y tierra, aquella criatura espiritual, esta corporal. Capítulo 18. Acuerdo sobre palabras polisémicas. Oídas y consideradas todas estas cosas, no quiero discutir pues cuestión de palabras, que no es útil para nada, sino para confusión de los oyentes, mas para edificación buena es la ley, si alguno usare bien de ella, pues su fin es la caridad, que nace del corazón puro, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Y sé bien en qué dos preceptos suspendió nuestro Maestro toda la ley y los profetas, pero pudiéndose entender diversas cosas en estas palabras, las cuales son sin embargo verdaderas, ¿qué inconveniente puede haber para mí que te las confieso ardientemente, oh Dios mío, luz de mis ojos en mi interior? ¿Qué daño digo? Y puede venir de que entienda yo cosa distinta de lo que otro cree que inventó el Sagrado Escritor. Todo lo que leemos, sin duda, nos esforzamos por averiguar y comprender lo que quiso decir el autor que leímos. Y cuando le creemos veraz, no nos atrevemos a afirmar que haya dicho nada de lo que entendemos o creemos que es falso. De igual modo, cuando alguno se esfuerza por entender de las Santas Escrituras aquello que intentó decir en ellas el escritor, ¿qué mal hay en que yo entienda lo que tú, luz de todas las mentes verídicas, muestra ser verdadero, aunque no haya intentado esto el autor a quien lee? Si ello es verdad, aunque realmente no lo intentara. Capítulo 19. Verdades derivadas. Verdad que al principio que hiciste todas las cosas es tu sabiduría. Verdad asimismo que este mundo visible tiene dos grandes partes, el cielo y la tierra, breve compendio de todas las naturalezas hechas y creadas. Y verdad igualmente que todo lo mudable sugiere a nuestro pensamiento la idea de cierta informidad, susceptible de forma y de cambios y mutaciones de una en otra. Verdad que no padece acción de los tiempos, lo que de tal modo está unido a la forma inmutable que las variaciones de los tiempos. Verdad que aun siendo mudable no se muda. Verdad que la informidad, que es casi nada, no puede recibir las variaciones de los tiempos. Verdad que aquello de que se hace una cosa puede, en cierto modo de hablar, llevar el nombre de la cosa que se forma de ella, por donde pudo ser llamado cielo y tierra cualquier informidad de donde fue hecho el cielo y la tierra. Verdad que de todas las cosas formadas, nada hay tan próximo a lo informe como la tierra y el abismo. Verdad que no solo lo creado y formado, sino también todo lo creable y formable
es obra tuya, de quien proceden todas las cosas. Verdad finalmente que todo lo que es formado del informe es primeramente informe y luego formado. Capítulo 20. Sentido polisémico de en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. De todas estas verdades, de las que no dudan aquellos a quienes has dado ver con el ojo interior del alma tales cosas, y que creen firmemente que Moisés, tu siervo, habló con espíritu de verdad, de todas estas verdades, digo, una verdad toma para sí el que dice, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, esto es, en su verbo o eterno con él hizo Dios las criaturas inteligibles y sensibles, o las espirituales y las corporales. Otra, el que dice, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, esto es, en su verbo coeterno consigo, hizo Dios toda la materia de este mundo corpóreo, con todas las naturalezas manifiestas y conocidas que contiene. Otra, el que dice, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, esto es, en su verbo coeterno consigo, hizo Dios la materia informe de las criaturas espirituales y corporales. Otra, el que dice, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, esto es, en su verbo coeterno consigo, hizo Dios la materia informe de la creación corporal, en donde estaban confusos el cielo y la tierra, y ahora, ya distintos y formados, percibimos en la mole de este mundo. Otra, el que dice, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, esto es, en el principio mismo del hacer y del obrar, hizo Dios la materia informe que contenía confusamente el cielo y la tierra, de donde salieron formados, como ahora están y aparecen, con todas las cosas que hay en ellos. Capítulo 21. Sentido polisémico de la tierra era invisible y caótica. Igualmente, por lo que mira la intelección de las palabras que se siguen de todas aquellas verdades. Una verdad toma para sí el que dice, la tierra era invisible y caótica, incompósita, y las tinieblas estaban sobre el abismo. Esto es, que aquello corpóreo que hizo Dios era la materia informe de las cosas corpóreas, sin orden y sin luz. Otra, el que dice, la tierra era invisible y caótica, y las tinieblas estaban sobre el abismo. Esto es, este todo llamado cielo y tierra era todavía materia informe y tenebrosa, de la cual se habían de hacer el cielo corpóreo y la tierra corpórea, con todas las cosas que hay en ellos sensibles a los sentidos. Otra, el que dice, la tierra era invisible y caótica, y las tinieblas estaban sobre el abismo. Esto es, este todo llamado cielo y tierra era todavía materia informe y tenebrosa, de donde había de salir el cielo inteligible, que en otra parte se llama cielo del cielo, y la tierra, es decir, toda naturaleza corpórea, bajo cuyo nombre se ha de entender también este cielo corpóreo, de donde había de salir toda criatura visible e invisible. Otra, el que dice, la tierra era invisible y caótica, y las tinieblas estaban sobre el abismo. Esto es, la escritura no designó con los nombres de cielo y tierra aquella informidad, sino dice que ya existía dicha informidad, a la que llamó tierra invisible e incompuesta y abismo tenebroso, y de la cual había dicho antes que hizo Dios el cielo y la tierra, esto es, la criatura espiritual y corporal. Otra finalmente, el que dice, la tierra era invisible y caótica, y las tinieblas estaban sobre el abismo, esto es, que había cierta informidad ya hecha materia, de la que antes dijo la escritura que había hecho Dios el cielo y la tierra, es decir, la mole corpórea total del mundo,
distribuida en dos enormes partes, una superior y la otra inferior, con todas las criaturas que vemos y conocemos que existen en ellas. Capítulo 22. Respuestas a algunas objeciones. Pero si alguno tentase oponerse a estas dos últimas interpretaciones, diciendo: si no queréis ver designada con el nombre de cielo y tierra a esta materia informe, luego había ya algo que Dios no había creado, de donde había de hacer el cielo y la tierra, porque tampoco la Escritura deja narrado que Dios hiciese esta materia, a no ser que la entendamos significada con el nombre de cielo y tierra, o con el de tierra solamente, al decir: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, de modo que aquello que sigue. Pero la tierra era invisible y caótica, aunque así le pujase a Moisés llamar a la materia informe. No entendamos, sin embargo, sino aquella que hizo Dios, indicada en lo antes escrito: hizo el cielo y la tierra. Responderán los aceptores de estas dos interpretaciones que hemos puesto las últimas, ya los de la una, ya los de la otra, al oír tales cosas, diciendo: no negamos ciertamente que esta materia informe ha sido hecha por Dios de quien proceden todas las cosas de manera buena, porque así como decimos que es mayor bien lo que ha sido creado y formado, así también confesamos que es menor bien lo que ya ha sido hecho creable y formable, pero al fin bueno. Cierto es que la Escritura no recuerda que Dios hiciese esta informidad, pero tampoco conmemora otras muchas cosas: los querubines y serafines, y las sedes, dominaciones, principados y potestades, de que habla distintamente el apóstol, las cuales sin embargo fueron hechos por Dios, porque si en aquello que se hizo el cielo y la tierra fueron comprendidas todas las cosas, ¿qué decimos de las aguas sobre las que era llevado el Espíritu de Dios? Porque si se entiende conjuntamente con la llamada tierra, ¿cómo se habrá de entender ya con el nombre de tierra la materia informe, cuando vemos las aguas tan hermosas? Y dado que lo entendemos así, porque se escribió que de tal informidad se hizo el firmamento, llamado cielo, y no se escribió que habían sido hechas las aguas? Porque no son informes invisibles las que vemos oír con tan bella apariencia. Y si esta apariencia la recibieron cuando dijo Dios: sea congregada el agua que está bajo el firmamento, de modo que esta reunión sea su misma formación, ¿qué se responderá de las aguas que están sobre el firmamento, puestos informes no hubieran merecido recibir asiento tan honroso, ni hay constancia escrita en virtud de qué palabras fueron formadas? De aquí es que si el Génesis calla haber hecho Dios alguna cosa que sin embargo ni la fe sana ni la razón clara dudan haberla hecho Dios, ni por lo mismo ninguna prudente doctrina se puede atrever a decir que estas aguas son coeternas a Dios por el hecho de oírlas mencionar en el libro del Génesis, en el que sin embargo no hallamos cuándo fueron hechas, porque no hemos de entender, cuando lo enseña la verdad, que también la materia informe que la Escritura llama tierra invisible y caótica y abismo tenebroso ha sido hecha por Dios de la nada, y por lo tanto que no le es coeterna, aunque dicho relato no diga cuándo fue hecha. Capítulo 23. Dos géneros de divergencias. Oídas pues estas cosas y consideradas según la capacidad de mi flaqueza, la cual te confieso, Dios mío, que la conoces, veo que pueden originarse dos géneros de cuestiones cuando por medio de signos se relata algo por nuncios veraces. Una, si se discute acerca de la verdad de las cosas; otra, acerca de la intención del que relata. Del mismo modo, una cosa es lo que inquirimos sobre la creación de las cosas que sea verdad, y otra fue lo que Moisés, ilustre servidor de tu fe, hizo que entendiera en tales palabras el lector y oyente. En cuanto al primer género de disputa, apártense de mí todos los que creen saber las cosas que son falsas.
Respecto del segundo, apártense de mí todos los que creen que Moisés dijo cosas falsas. Júnteme, Señor, en ti con aquellos y gocen en ti con ellos, que son apacentados por tu verdad en la latitud de la caridad, y juntos nos acerquemos a las palabras de tu libro y busquemos en ellas tu intención a través de la intención de tu agiógrafo, por cuya pluma nos dispensaste estas cosas. Capítulo 24. Dificultad de acertar cuál es el sentido verdadero del agiógrafo. Por entre tantas cosas verdaderas como se ofrecen a los investigadores en aquellas palabras entendidas de diversas maneras, ¿quién de nosotros averiguó dicha intención, de modo que pueda decir con la misma certeza que esto fue lo que intentó Moisés, y que esto fue lo que quiso que se entendiera en aquella narración que afirma ser esto que dice verdadero? Ya quisiera decir aquel esto, ya otra cosa. He aquí, Dios mío, que yo, tu siervo, te quise ofrecer un sacrificio de alabanza en estas letras. Yo te suplico por tu misericordia que te cumpla mi promesa. Ved que digo con toda confianza que hiciste todas las cosas, visibles e invisibles, en tu verbo inconmutable. Pero digo tan confiadamente que no intentó Moisés otra cosa que esta cuando escribía. En el principio hizo Dios el cielo y la tierra, puesto que no veo en su mente, como veo en tu verdad, ser esto cierto, que pensase aquel en esto al escribir tales cosas, porque pudo pensar al decir en el principio, en el comienzo mismo del obrar. Pudo también querer que se entendiese en este lugar por cielo y tierra, no alguna naturaleza ya formada y acabada, bien espiritual, bien corporal, sino una y otra comenzadas, pero todavía informes. Veo que decir con verdad cualquiera de estas dos cosas, mas cuál de ellas tenía en la mente al decir estas palabras, no lo veo ya tan claro. Aunque no dudo que aquel gran varón veía en su mente, cuando decía estas palabras, que percibía la verdad y que la expresaba aptamente, sea esta alguno de los sentidos expuestos o sea otra cosa distinta. Capítulo 25. Nadie monopolice el pensamiento del agiógrafo. Nadie ya me sea molesto, diciéndome, no intentó Moisés esto que tú dices, sino otro que yo digo. Porque si me dijese, ¿de dónde sabes tú que Moisés intentó decir esto que tú afirmas en tus palabras? Debería sobrellevarlo con buen ánimo y responderle tal vez lo que respondí más arriba, o un poco más largamente, si fuese duro de convencer. Pero cuando me dice, no sintió aquel lo que tú dices, sino lo que yo digo, y por otra parte, no niega que sea verdad lo que el uno y el otro decimos, oh vida de los pobres, Dios mío, en cuyo seno no hay contradicción, derrama sobre mi corazón una lluvia de calmantes, a fin de que pueda tolerar a tales individuos, quienes no dicen esto porque sean adivinos y hayan visto en el corazón de tu siervo lo que dicen, sino porque son soberbios, ni es que conozcan el pensamiento de Moisés, sino que aman el suyo, no porque sea verdadero, sino porque es suyo. De otro modo, amarían igualmente lo que es verdadero, como amo yo lo que dicen, cuando dicen verdad, no porque sea de ellos, sino porque es verdadero, y por tanto, no ya de ellos, puesto que es verdad. Pero si aman lo que dicen porque es verdadero, ciertamente es de ellos, aunque también mío, porque pertenece al común de todos los amantes de la verdad. Pero que ellos sostengan que Moisés no sintió lo que yo digo, sino lo que ellos dicen, no lo quiero ni lo amo, porque aunque así fuera, semejante temeridad no es hija de la ciencia, sino de la audacia, ni lo es de visión, sino de soberbia. Por eso, Señor, son terribles tus juicios, porque tu verdad no es mía, ni de aquel o del más allá, sino de todos nosotros, a cuya comunicación nos llama públicamente, advirtiéndonos terriblemente que no querramos poseerla privada, para no vernos de ella privados. Porque
cualquiera que reclame para sí propio lo que tú propones para disfrute de todos, y quiera hacer suyo lo que es de todos, será repelido del bien común hacia lo que es suyo, esto es, de la verdad a la mentira. Porque el que habla mentira de lo que es suyo habla. Atiende, oh pues óptimo, Dios de la verdad misma. Presta atención a lo que voy a decir a este contradictor. Atiende sí, porque hablo delante de ti y de mis hermanos, que legítimamente usan de la ley, cuya fin es la caridad. Atiende y ve lo que digo, si es de tu agrado, porque a este tal le respondo yo de este modo fraternal y pacífico. Si los dos vemos que es verdad lo que tú dices, y asimismo vemos los dos que es verdad lo que yo digo, en donde pregunto lo vemos, no ciertamente tú en mí, ni yo en ti, sino ambos en la misma inmutable verdad que está sobre nuestras mentes. Pero si no discutimos acerca de la luz misma de nuestro Señor Dios, ¿por qué contendemos acerca del pensamiento del prójimo, el cual no podemos ver como se ve la inconmutable verdad? Y tanto que si el mismo Moisés se nos apareciese y dijese, esto fue lo que pensé, no lo viéramos aún así, sino que lo creeríamos. Así pues, no sería con motivo de lo que está escrito un hermano contra otro, por favorecer a un tercero. Amemos al Señor Dios nuestro de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Si no creemos que por estos dos preceptos de la caridad sintió Moisés cuanto sintió en aquellos libros, hacemos mentiroso al Señor, opinando del alma de nuestro siervo otra cosa de lo que él enseñó. Después, cuán necio sea afirmar temerariamente entre tanta multitud de interpretaciones verdaderas como pueden sacarse de aquellas palabras, cuál de ellas intentó concretamente Moisés y ofender con perniciosas disputas a la misma caridad, por amor de la cual dijo aquel todas las cosas cuyo sentido nos esforzamos por explicar. Capítulo 26. Si Agustín hubiera sido el hagiógrafo. Y sin embargo, oh Dios mío, encobramiento de mi humildad y descanso de mi trabajo, que escuchas mis confesiones y perdonas mis pecados, puesto que me mandas que ame a mi prójimo como a mí mismo, no puedo creer de tu fidelísimo siervo Moisés que recibiese menos de tu don de lo que yo hubiera optado y deseado me concedieras a mí si hubiera nacido en el tiempo en que él nació, y hubiera sido puesto en su lugar, para que por el ministerio de mi corazón y de mi lengua fuesen dispensadas aquellas letras que después habían de ser de tanto provecho a todos los pueblos y tanto habían de prevalecer en todo el orden por su excelsa autoridad sobre las palabras de todas las falsas y soberbias doctrinas. Porque hubiera querido que entonces fuera yo Moisés, ya que venimos todos de la misma masa, ¿y qué es el hombre si tú no te acuerdas de él? Hubiera querido, digo, si entonces fuera yo él y me hubieras encomendado escribir el libro de Génesis, que me hubiese sido dada tal facultad de hablar y tal manera de disponer mis palabras, que aquellos que no pueden todavía comprender cómo Dios crea, no rehusasen mis palabras como superiores a sus fuerzas, y los que ya lo pueden hallasen que en cualquier sentencia verdadera que viniesen a dar con el pensamiento, no estaba excluida de estas breves palabras de tu siervo, y finalmente que si otro viese otra cosa distinta en la luz de la verdad, ni aun esta misma dejase de ser comprendida en dichas palabras. Capítulo 27. La fuente abundante de la Escritura. Porque así como la fuente en un propio fontanar es más abundante y surge de agua muchos arroyuelos que distribuyen su corriente por más anchos espacios que cualquiera de aquellos regatillos que salidos del mismo manantial discurren por muchos lugares, así la narración de tu hagiógrafo, que ha de aprovechar a muchos predicadores y un pequeño número de palabras, manan copiosos raudales de verdad transparente, de donde cada cual saca para sí la verdad que puede.
esto, aquello, aquel, para desarrollarla después en largo circunloquio. Porque hay algunos que cuando leen u oyen estas palabras, imaginan a Dios como un hombre, o como un poder dotado de una masa enorme, que a consecuencia de un nuevo y repentino querer, produjese fuera de él el poder, como en lugares distantes, el cielo y la tierra, dos grandes cuerpos, el uno arriba y el otro abajo, en los que se hallaran contenidas todas las cosas. Y cuando oyen, dijo Dios, hágase tal cosa y tal cosa fue hecha, piensan en palabras comenzadas y terminadas, que sonaron algún tiempo y que pasaron, después de cuyo tránsito comenzó al punto a existir lo que se ordenó que existiese, y si por casualidad piensan en alguna otra cosa por el estilo, opinan según la costumbre de la carne, en las cuales cosas todavía, como pequeños animales, mientras es llevada su flaqueza en este mismísimo género de palabras, como en un seno materno, es edificada saludablemente su fe, a fin de que tengan por cierto y retengan que Dios ha hecho todas las naturalezas que sus sentidos contemplan en admirable variedad. Pero si alguno de ellos, como desdeñoso de la belleza de aquellas interpretaciones, con soberbia imbecilidad, se sale fuera del nido en que se nutre, ay, caerá miserable. Pero tú, oh Señor Dios, ten compasión de él, para que los transuentes no pisoteen al pollo implume, y todavía tu ángel, para que le reponga en el nido, a fin de que viva hasta que vuele. Capítulo 28. Las escrituras y los eruditos del pasaje geniático. Pero hay otros, para quienes estas palabras no son ni nido, sino cerrado plantel, en las que ven frutos ocultos y vuelan gozosos y gorjean buscándolos y los arrancan. Porque cuando leen o oyen estas palabras, ven, oh Dios eterno, que todos los tiempos pasados y futuros son superados por tu permanencia estable, que no hay nada en la creación temporal que tú no hayas hecho, y que sin cambiar en lo más mínimo, ni hacer en ti una voluntad que antes no existiera, por ser tu voluntad una cosa contigo, hiciste todas las cosas, no semejanza tuya sustancial, forma de todas las cosas, sino una de semejanza sacada de la nada, informe, la cual habría de ser luego formada por tu semejanza, retornando a ti, uno en la medida ordenada de su capacidad, cuanto a cada una de las cosas se le ha dado dentro de su género, y así fueron hechas todas muy buenas, ya permanezcan junto a ti, ya separadas por grados cada vez más distantes de lugar y tiempo, formen o padezcan hermosas variaciones. Ven estas cosas y se gozan en la luz de tu verdad en lo poco que pueden. Pero de ellos uno se fija en lo que está escrito. En el principio hizo Dios, y vuelve sus ojos a la sabiduría. Principios, porque también ella nos habla. Otro se fija en dichas palabras y entiende por principio el comienzo de todas las cosas creadas, interpretándolas de este modo. En el principio hizo, como si dijera, primeramente hizo, y entre los mismos que entienden por la expresión en el principio, en el que tú hiciste en la sabiduría el cielo y la tierra, uno de ellos entiende por estos nombres del cielo y tierra, que fue designada la materia creable del cielo y de la tierra. Otro, las naturalezas ya formadas y especificadas. Otro, una formada y espiritual, con el nombre de cielo, y otro informe de materia corporal con el nombre de tierra. Y todavía, entre los que entienden por los nombres de cielo y tierra la materia informe aún, de la cual se habría de formar el cielo y la tierra, no lo entienden de un mismo modo, sino uno dice que era de donde se había de dar fin a la creación inteligible y sensible. Otro, solamente, era de donde había de salir esta mole sensible, corpórea, que contiene en su enorme seno las naturalezas visibles que están a la vista. Pero ni aun los que creen que en este lugar son llamadas cielo y tierra, las naturalezas ya dispuestas, organizadas, lo entienden tampoco de un modo mismo, porque uno se refiere a la creación invisible y visible,
otro a la sola visible, en la que vemos el cielo luminoso y la tierra oscura y las cosas que hay en ellos. Capítulo 29. 4 modos de prioridades. Pero aquel que entiende de otro modo las palabras en el principio hizo, que si dijese primeramente hizo, no tiene manera de entender verazmente las palabras cielo y tierra, sino entendiéndolas de la materia del cielo y de la tierra, esto es, de toda la creación, o lo que es lo mismo, de la creación inteligible y corporal. Porque si quiere entender la creación toda ya formada, justamente se le puede preguntar, si esto fue lo primero que hizo Dios, ¿qué fue lo que hizo después? Pero después de hecho el universo no hallará nada, y así oirá de mala gana que le diga, ¿qué significa aquel primeramente si después no viene nada? Pero si dice que primero lo hizo el universo informe y luego lo formó, ya no es ello absurdo, con tal que sea idóneo para discernir qué es lo que procede por eternidad, qué por tiempo, qué por elección, qué por origen, por eternidad como Dios a todas las cosas, por tiempo como la flor al fruto, por elección como el fruto a la flor, por origen como el sonido al canto. De estas 4 cosas que he mencionado, la primera y la última se entienden muy difícilmente, las 2 intermedias facilísimamente, porque rara visión es y en extremo ardua, Señor, contemplar tu eternidad, haciendo sin mudarse todas las cosas mudables y precediéndolas consiguientemente. Por otra parte, ¿quién hay tan agudo que vea con el alma y discierna sin gran trabajo si es primero el sonido que el canto? Por la razón de ser el canto sonido formado y de que puede existir realmente algo no formado, no pudiendo en cambio ser formado lo que no es. Ciertamente que primero es la materia que lo que se hace de ella, mas no primero porque sea ella la que produce, antes más bien es hecha ella, y tampoco primero por intervalo de tiempo, porque no proferimos primero sonidos informes, sin canto, y después los adaptamos a la forma del canto, o los componemos como las tablas con las que se fabrica un arca, o la plata con que se construye un vaso, porque tales materias preceden aún en tiempo a las formas de las cosas que se hacen de ellas. Pero en el canto no sucede así, porque cuando se canta, se oye el sonido del canto, pero no suena primeramente informe y después formado en canto, porque lo que de algún modo suena primero pasa, y no queda de él nada que tomado de nuevo pueda reducirlo a arte, y por eso el canto se resuelve en su sonido, el cual sonido constituye su materia y debe ser formado para que ella cante. Y esa es la razón por que, como decía antes, es primero la materia del sonar que la forma del cantar, no primero por la potencia eficiente, puesto que el sonido no es el artífice del canto, antes está sujeto al alma que canta por el cuerpo, y el que se sirve para formar el canto, y tampoco primero por razón del tiempo, porque los dos se producen a un tiempo, ni tampoco por elección, porque no es más excelente el sonido que el canto, puesto que el canto no es sonido solamente, sino sonido bello, sino es primero por el origen, porque no se forma el canto para que sea sonido, sino es el sonido el que es formado para que haya canto. Con este ejemplo, entiende el que pueda, que la materia de las cosas hecha primero y llamada cielo y tierra, por haberse hecho de ella el cielo y la tierra, no fue hecha primero en tiempo, puesto que las formas de las cosas son las que producen los tiempos, y aquello era informe, bien que se la conciba ligada ya con los tiempos. Sin embargo, nada puede decirse de ella, sino que es en cierto modo primera en tiempo, aunque sea la última en valor, porque mejores son, sin duda, las cosas formadas que las informes, y esté precedida de la eternidad del Creador, a fin de que hubiese algo de la nada, de donde poder hacer algo. Capítulo 30.
concordia de opiniones discordantes. En esta diversidad de opiniones verídicas, hagan nacer la misma verdad la concordia y se compadezca nuestro Dios de nosotros, para que usemos legítimamente de la ley según el precepto de la misma, cuyo fin es la caridad pura. Por eso, si alguno me pregunta cuál de ellos intentó aquel tu siervo Moisés, le diré que no son estos discursos propios de mis confesiones, sino es confesándote que no lo sé. Sin embargo, sé que son verdaderas todas aquellas exégesis, a excepción de las carnales, sobre las que ya he dicho cuanto me ha parecido. Pero a los pequeñuelos de grandes esperanzas no les aterran estas palabras de tu libro, sencillamente sublimes y copiosamente breves. Mas todos los que en estas palabras han dicho y visto cosas verdaderas, amémonos mutuamente y al mismo tiempo amémoste a ti, Señor Dios nuestro, fuente de toda verdad, si es que tenemos sed de esta y no de cosas vanas. Y en cuanto a tu siervo, agiógrafo de esta escritura, lleno de tu espíritu, honrémosle de tal modo que creamos que cuando tú le inspirabas al escribir estas cosas, tenía la vista puesta en aquello que muy principalmente sobresale en ella por la luz de la verdad y el fruto de la utilidad. Capítulo 31. Pluralidad de sentidos verdaderos. Así, cuando oigo decir a uno, Moisés intentó lo que yo digo, y a otro, nada de esto, sino lo que yo digo, creo más religioso decir, ¿por qué no más bien las dos cosas? Si las dos cosas son verdaderas, y aún una tercera y una cuarta, y otra cualquiera verdadera que uno crea ver en esas palabras, porque no se ha de creer que vio todas aquellas interpretaciones, aquel por Dios uno sazonó las sagradas letras acomodándolas a las interpretaciones de muchos que en aquellas habían de ver cosas verdaderas y distintas. No, ciertamente, y lo digo de todo corazón, sin vacilar, si elevado a la cumbre de la autoridad hubiese de escribir algo, más quisiera escribir de modo que mis palabras sonaran lo que cada cual pudiese alcanzar de verdadero en estas cosas, que no poner una interpretación como única verdadera muy claramente, a fin de excluir las demás, cuya falsedad no pudiese ofenderme. Y así no quiero, Dios mío, ser tan inconsiderado que crea no haber merecido de ti esta gracia aquel varón. Percibió pues absolutamente en estas palabras y tuvo en la mente, cuando las escribía, cuánto de verdadero hemos podido hallar en ellas y cuánto no pudimos o todavía no hemos podido, y sin embargo se puede encontrar en las mismas. Capítulo 32. El verdadero sentido de las Escrituras. Finalmente, Señor, tú que eres Dios y no carne y sangre, a un lado que aquel hombre no viese todos aquellos sentidos, ¿acaso se pudo ocultar a tu espíritu bueno que me debe conducir a la tierra llana, cuando tú mismo hablas de revelar a los lectores de mis dedos en esas palabras, aunque aquel por cuyo medio han sido dictadas estas cosas no tuviese en la mente tal vez más un sentido de entre tantos verdaderos? Pues ello es así, tengamos la que él pensó por más excelsa que las demás, mas tú, Señor, o muéstranos esta u otra verdadera que te plazca, a fin de que bien nos muestres lo que aquel hombre pensó, o bien otra cosa con ocasión de las mismas palabras, seas tú quien nos apacientes, no nos engañe el error. He aquí, Señor Dios mío, cuántas cosas, sí, cuántas cosas hemos escrito sobre tan pocas palabras. Con este procedimiento, qué fuerzas, qué tiempo no nos serían necesarios para exponer todos tus libros. Permíteme, pues, que te confiese en ellos más infinitamente y que elija algo que tú me inspirares verdadero, cierto y bueno, aunque me salgan al paso muchas cosas allí donde pueden ofrecerse muchas. Y esto con tal fidelidad de mi confesión que se atinare con lo que pensó tu ministro, sea bien y perfectamente, porque esto es lo que debo intentar. Pero si no lograse alcanzarlo, diga sin embargo lo que tu verdad quisiere decirme
por medio de sus palabras, que también ella dijo a Moisés lo que le probó. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.